una úlcera. En cuanto a la epidemiología de la úlcera, podemos decir que el 10% de los pacientes con dispepsia, eventualmente dentro de los estudios se les va a encontrar una úlcera. El 66% de las personas que se les diagnostica una úlcera estaban previamente asintomáticos. O sea, no hay una relación directa entre síntomas y diagnóstico, pero es muy importante. Hay 2/3 partes de personas con úlcera cargando una úlcera en el estómago que no tienen síntomas y no saben que tienen la úlcera. Y que muchas veces en la cuarta parte de ellos, la primera manifestación es una complicación, habitualmente sangrado, un episodio de sangrado digestivo. Se encuentra el Helicobacter pylori como responsable en el 42% de los pacientes con úlcera péptica y en el 36% en el interrogatorio del paciente podemos documentar exposición a antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí avisamos? Que son los dos factores de riesgo más claramente identificables. Como complicaciones, este es un artículo del año pasado del doctor Namish Fakir. Sangrado 73%. Cuando se presentan complicaciones, no quiere decir que el 73% de los pacientes con úlcera va a sangrar. De los que manifiestan complicaciones por una úlcera péptica, el 73% lo hace por un sangrado digestivo. 9% lo hace por perforación con abdomen agudo, por supuesto. Y 3% lo hacen con una obstrucción del tracto de salida gástrica, por lesiones del canal pilórico o prepilóricas que al cicatrizar deforman el píloro y dan una obstrucción del tracto de salida. Y una cifra nada despreciable, en Estados Unidos hay aproximadamente 10.000 muertos cada año por enfermos con problemas relacionados con úlcera péptica. La úlcera péptica es una solución de continuidad de la pared del tracto digestivo en los sitios donde hay exposición a ácido y persina, esófago, distal, estómago y duodeno proximal. Las del esófago no las consideraremos hoy porque pues, se hacen parte del espectro de la enfermedad por reflujo, la van a tratar en las patologías esofágicas. Pero sí le quiero recordar que si la solución de continuidad del defecto de la pared no compromete, sino solamente la mucosa, no es úlcera, sino es una erosión. Erosión es solamente una discontinuidad de la mucosa. Para que sea úlcera tiene que estar mínimo en la submucosa muscular o toda la pared. Y si compromete la pared, pues será una úlcera perforada. Hace un hueco en toda la pared. Y si se perfora puede tener dos escenarios. Uno, que la perforación sea libre y dé un abdomen agudo, se riega el contenido del estómago, irrita el peritoneo, da peritonitis y da abdomen agudo. O el otro, que se selle con un órgano que impida que haya una perforación completa, libre, y eso se llama una úlcera penetrada, que generalmente son de la cara posterior del estómago y que el órgano que las contiene es el páncreas. Entonces, habitualmente se penetran al páncreas y da pues el dolor atrás, característico. Esto sería más o menos un esquema de lo que ve un patólogo cuando le mandamos una pieza quirúrgica con una úlcera. Vamos a tener pues la solución de continuidad. En el fondo vamos a tener una capa superficial con una necrosis fibrinoide. Más profundamente en la submucosa y en la muscular vamos a tener tejido de granulación y la escara o cicatriz de contención del tejido conjuntivo. Y vamos a tener en la base vasos de diferente calibre arteriales y venosos que habitualmente se trombosan y que cuando se exponen son los que van a dar origen al sangrado ulceroso. ¿Quiénes van a reparar la úlcera? Las stem cells que hacen parte de las glándulas, de la parte profunda de las glándulas que se encuentran vecinas al sitio de la lesión. Entonces esto es lo que vamos a ver en un cuadro histológico de úlcera. 5 a 11% de las lesiones ulceradas del estómago
del estómago, 5 a 11% de las úlceras del estómago son malignas. Mucho cuidado con ese concepto. ¿A qué nos lleva esta opción? A que todo paciente que le diagnostiquemos una úlcera gástrica, la tenemos que seguir endoscópicamente hasta que se demuestre cicatrización completa. Los cánceres ulcerados no cicatrizan completamente. Pueden tener cicatrización parcial y mejoría sintomática con el bloqueo ácido. En un cáncer le dan IVP, le dan sucralfato, mejoran los síntomas, pero sigue siendo un cáncer y nunca se va a cicatrizar 100%. Si es una úlcera benigna, en algún momento, si el tratamiento es efectivo, vamos a ver la cicatriz. En el estómago estamos hablando, las del duodeno son diferentes, porque es que la posibilidad de que una úlcera del bulbo duodenal sea maligna es exótico. Ni siquiera las biopsiamos, por eso, excepto que tengan un aspecto macroscópico sospechoso. Y generalmente son infiltración de tumores periduodenales, o sea, de la cabeza del páncreas o de alguna estructura vecina, la vía biliar, etc. Entonces podemos tener un cáncer ulcerado y 2 a 5% de esas biopsias del cáncer ser falso negativos. Por eso el aspecto macroscópico cuando la hace un endoscopista experimentado es fundamental. Poder diferenciar con las pruebas si tiene aspecto de benignidad o tiene aspecto de o sospecha de malignidad, y siempre el endoscopista debe colocar úlcera sospechosa de malignidad. Y si a ustedes les llega una lesión en un informe, una lesión sospechosa, le toman biopsias y las biopsias dicen que solo tiene gastritis, que no hay malignidad, la conducta es repetir la endoscopia para verificar cicatrización con el tratamiento. A las 4 semanas aproximadamente ya la gran mayoría están cicatrizando, y para un nuevo toma de biopsia si persiste la lesión como tal. Y esta es otra definición que deben considerar. ¿Qué es una úlcera gigante? Una úlcera gigante cuando tiene más de 3 centímetros en el estómago o más de 2 centímetros de diámetro mayor en el duodeno. Entonces la úlcera gástrica gigante, úlcera duodenal gigante. ¿Y por qué son importantes? Primero, porque pueden ser hasta el 25, hasta la cuarta parte del total de las úlceras. Y segundo, porque tienen por su tamaño y dependiendo de la localización, mayor probabilidad de complicarse con sangrado y perforaciones. Y también tienen mayor probabilidad de convertirse en esto, en úlceras refractarias. Una úlcera refractaria es una lesión ulcerada benigna que, bueno, o maligna, porque puede ser maligna, una lesión ulcerada que después de un periodo de tratamiento adecuado, seguido por el paciente, como se lo formula el médico, 8 a 12 semanas de tratamiento, no cicatriza. Si yo a las 12 semanas, a los 3 meses, le hago una endoscopia a una lesión ulcerada y está igual o parecida, la considero úlcera refractaria. Eso tiene unas implicaciones especiales. Si yo le pongo rótulo, el paciente dice: doctor, me hice el tratamiento como usted me lo formuló, a la hora que me lo formuló, con los medicamentos, me los tomé todos los antibióticos, me tomé todo el esomeprazol, lo que me formularon, y no cicatrizó. Es una úlcera refractaria. Y adelante veremos cómo hay que abordarlas y qué implicaciones tiene. Incidencia alta, mucho más en personas con H. pylori. Los infectados tienen un riesgo 6 a 10 veces con respecto a los no infectados. La prevalencia depende del escenario o la población que utilicemos para buscarla. Si es basado en diagnóstico médico, es bajita, de 0,1 a 1,5. Si es en pacientes hospitalizados, de 0,1 a 0,19. Si es en adultos, el Helicobacter pylori positivo, 2%, de 0,1 sube a 2%, muchísimo, 20 veces es esto. Y la úlcera duodenal se presenta, en cuanto a la edad de aparición, 2 décadas más tempranamente que las úlceras gástricas en género masculino. ¿Qué hay respecto a un paciente? Póngame cuidado. Es diferente que un paciente les consulta urgencias por síntomas de sangrado digestivo
a un paciente que se hospitalice por cualquier otro diagnóstico y estando hospitalizado haga sangrado digestivo. La mortalidad estandarizada mundial de una úlcera sangrante es de 6 a 10% en los mejores hospitales del mundo. Se sigue muriendo 4, 6 hasta 10% dependiendo de la edad y de las comorbilidades. Pero si un paciente llega por cualquier cosa, llegó por un infarto, llegó por una fractura del fémur, llegó porque le sangró el ojo, y dentro de la hospitalización hace un episodio de sangrado digestivo que amerite atención, ese paciente tiene una mortalidad 3 veces mayor que el de la úlcera que sangra. O sea, puede subir del 20 al 30% un paciente que tiene sangrado digestivo intrahospitalario cuando el motivo de ingreso no fue una úlcera sangrante. Cigarrillo, exposición a alto consumo, sobre todo relacionado con perforación, 3 veces más riesgo de perforarse. Pacientes que tengan úlceras reciban tratamientos, ya sea solo bloqueo IVP o antirradicación de H. pylori, y siguen fumando durante el tratamiento, es tratamiento fracasado. Ya, le pueden asegurar al paciente que no se va a mejorar de nada. Si sigue fumando durante el tratamiento, fracasa el tratamiento. Alcohol, pues cifras altas de ingesta de alcohol semanal, 4.4 veces el riesgo. Si tiene perfil de citoquinas proinflamatorio, le va peor. Si tiene este tipo de antígeno de extensión prostática, si tiene un polimorfismo en el hígado, de metabolizador de AINES P450-12-9, que es diferente al ser acetilado rápido de IVP, CY219. Grupos sanguíneo A también. Y miren, la pregunta que hacía: más toxinas en la dieta por almacenamiento aumenta el riesgo. Café no tiene riesgo de úlcera, sino está relacionado con mayor riesgo de infección por H. pylori. Pero no es que el café por sí mismo que altere la producción de ácido y que eso conlleve a úlcera, no. Es probablemente por la vía de infección de H. pylori. Protectores de los antioxidantes, frutas, verdura fresca, fibra, vitamina A. Y esto pues sí está, lo que primero se describió antes de conocer el Icnobacter y toda esa página para los comienzos del siglo pasado, que los pacientes psiquiátricos tenían diagnósticos de ansiedad, depresión, estados de estrés, tenían mayor incidencia, probabilidad de hacer úlceras y de complicarse la vida. Tenemos una serie de mecanismos en el estómago que nos protege del medio ácido del estómago. Si alguno de ustedes se levanta a las 6 de la mañana, se mete un catéter de pHmetría y mira qué le marca, habitual marca entre 1 y 1.5 de pH de esa hora. 1.4. Muy ácido. De hecho, cuando leen una pHmetría estándar, se considera pH ácido por debajo del 4. Débilmente ácido de 4 a 7 y no ácido de 7 a 14. Eso es como leer un pHímetro con impedancia, que es el único que puede hacer eso, porque los antiguos solamente eran menos de 4 más de 4, o sea, ácido o negativo, positivo y ya. Pero entonces, imagínense la cantidad de hidrogeniones que tenemos. Es concentración de ácido clorhídrico 0,1 normal. Eso es una vaina de laboratorio, mejor dicho. Se carcome lo que le pongan para poder hacer la digestión de todo lo que uno consume. Imagínense, tienen que degradar. Por el píloro normal solamente pasan del estómago al duodeno. El píloro solamente deja pasar partículas sólidas de 2 milímetros máximo de diámetro. Entonces imagínense cómo es la efectividad de eso para degradar todo lo que le echamos en el día. Entonces, los hidrogeniones deben estar separados del epitelio, no deben retrodifundir, porque lo lesionan. Y entonces tenemos dos cosas para defendernos. Uno, una capa de moco. Las células mucosas botan moco, espeso, es una barrera física, y botamos bicarbonato, que en la luz, por acción de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en H2CO3 y se va a degradar a H2O más CO2.
Tenemos uniones densas intercelulares, tenemos bombas que utilizan ATP para sacar hidrogeniones y meter cationes, tenemos flujo sanguíneo que lleva ATP, energía y nutrientes, regulado básicamente por prostaglandinas, para darle alimento a las stem cells, que son las que tienen que reponer el epitelio. Más o menos cada 5 o 6 días recambiamos todas las glándulas. Entonces eso es un gasto energético tremendo. Y en la historia de la medicina ha habido 3 premios Nobel relacionados con la fisiología gástrica entregados hasta el momento. El primero al doctor Pavlov por sus estudios de la fisiología de la fase cefálica de la digestión por acción del nervio vago, el famoso experimento en perritos, los reflejos condicionados. Luego vinieron los aportes de muchos investigadores, sobre todo en Polonia. Polonia fue un país que le aportó mucho a la fisiología gástrica. Doctor Popielski descubre a la histamina como un secretagogo de ácido clorhídrico. Y 2 autores ganan el premio Nobel por aportes en el bloqueo de ácido. Uno porque descubrió los bloqueadores anti-H2, el doctor James Black, y el otro Gregory Sachs, porque descubrió los inhibidores de bomba de protones, los IgGs. Entonces, entre los dos le ganaron el premio Nobel por sus aportes en la fisiología y en el control de la liberación de ácido por el estómago con medicamentos. Y luego, doctor Barrett, patólogo, el profesor, el veterano, y un residente de medicina interna, australiano. En el pensum de medicina interna de Australia, cada año, para pasar de R1 a R2, cada año tenían que hacer un protocolo de investigación. Cuando Marshall llegó a R2, se enteró de lo que estaba trabajando el doctor Warren. El doctor Warren era un patólogo que tenía un problema que todo el mundo lo criticaba porque tenía una teoría de que las úlceras del estómago se producían por un agente infeccioso, pero no lo había podido aislar. Entonces, el doctor Marshall fue y lo buscó, le dijo, doctor, que no sé qué, yo he escuchado sus charlas y todo, no me va a decir nada. Le entregó el protocolo que él tenía, de no sé cuántas horas, le dijo, tiene 15 días para que lea el protocolo y en 15 días hablamos, me cuenta. El tipo lo leyó, se convenció de la teoría, le sonó la flauta y entre los dos lograron finalmente cultivar y aislar por accidente, igual que Fleming con la penicilina, porque fue exactamente lo mismo. En ese tenían el concepto de que si al tercer día el cultivo no había dado positivo, desechaban el medio de cultivo. Y tenían pues el personal de laboratorio que todos cada tercer día votaban y votaban. En algún momento, un fin de semana, el técnico no fue, se le presentó un problema, no pudo ir al laboratorio, no pudo ir a desechar las muestras, y Marshall llegó temprano la semana siguiente cuando no se habían desechado y encontró cultivos positivos en los medios que ellos habían diseñado y lograron aislar el Helicobacter, que inicialmente se llamó pues Campylobacter pylorhizis y luego ya se generó como especie o especie y todo Helicobacter pylori. Y se ganó el premio Nobel en el 2005 por haber descubierto, lo publicaron en 1983 en Lancet, como carta al editor, ni siquiera fue un artículo de investigación, sino fue una carta al editor de Lancet escribiendo el descubrimiento de una bacteria. ¿Y cuál fue realmente el papel protagónico de Marshall en eso? Marshall se tragó el Helicobacter, le dio la gastritis y luego se hizo el tratamiento y se hizo la endoscopia y demostró que el antibiótico desaparecía la bacteria. Ese es el valor realmente de Marshall, porque él pudo demostrar en carne propia, en su estómago, que la bacteria producía gastritis y úlcera. Y realmente fueron muchos años en que solamente se relacionó con úlcera y posteriormente se empezó a relacionar con cáncer gástrico. Eso es interesante. Nosotros tenemos en el estómago 2 tipos de mucosa. Una mucosa que ocupa el fondo y el cuerpo, que se llama mucosa de glándulas oxínticas, y una que está por debajo de la incisura, en la parte más distal del antro y en el cuerpo, que se llama no oxíntica.
porque no tiene la capacidad de producir ácido, porque no tiene células parietales. Entonces, en la mucosa oxíntica, como ustedes ven acá, tienen en el fondo células enterocromafines, células principales que producen pepsinógeno, las células B que liberan somatostatina para contrarregular todo, las células enterocromafin light que liberan histamina, que es uno de los estímulos de la célula parietal para producir ácido. En el cuello tenemos las células mucosas y mire que las células parietales están arriba, en la parte media casi superior de la glándula, y de ahí para arriba están las células de superficie de cubierta mucosa que botan el bicarbonato y el moco para proteger a toda la glándula de que se la trague el ácido. Tenemos 1 por 10 a las 9 células parietales. Y el 20% de la mucosa es de glándulas pilóricas o no oxínticas, no tiene células parietales, tiene también células, tiene más células D, tiene también células enterocromafines igual que las oxínticas, tienen células productoras de gastrina que no están acá, que van a ser una población predominante, miren, 9 por 10 a las 6 productoras de gastrina. Tenemos las mismas células del cuello y las células de superficie mucosa. Y acá pues están las stem cells, que son las que se van a dividir y van a diferenciarse en todos los demás tipos celulares. Células stem que llegan de la médula viajando, se incrustan en la parte profunda de las glándulas y cuando se estimulan se dividen y empiezan a subir y a diferenciarse en células parietales, principales, a todas las demás líneas celulares. La célula parietal de las glándulas oxínticas tiene 3 receptores. Tiene un receptor H2 que va a recibir el impacto de la histamina. Tiene un receptor muscarínico tipo 3, ahí en el 1 3, este es el tipo 3 que va a recibir la acetilcolina. Y tiene el receptor de colecistoquinina tipo 2 que va a recibir el impacto de la gastrina. Va a haber un segundo mensajero para este, y este es el calcio, para este es el AMP específico. Estos están ubicados en la parte basal y lateral profunda de la célula, y en la parte apical vamos a tener de la célula parietal la bomba sodio-potasio ATPasa que va a liberar, que va a sacar hidrogeniones y va a meter potasio a expensas de ATP, va a ser un intercambiador de cationes. Y tenemos la otra bomba que es la de potasio hidrogeniones, que va a ser bloqueada por los BICAPs, que son medicamentos todavía más potentes que los inhibidores de bomba. En Colombia pues ya tenemos uno que lo lanzaron el año pasado, que es el Tegoprazan, que es un BICAP coreano, pero pues los primeros BICAP fueron descubiertos por laboratorios Takeda en Japón hace más de 10 años, dentro de los cuales el primero en el mercado pues fue el Vonoprazan, y que tienen una potencia y un mecanismo de acción diferente a los IVPs, porque no actúan en la bomba, actúan en la bomba pero de un mecanismo diferente. Tienen 1000 veces más potencia para bloquear ácido que el IVP, no se alteran con los alimentos y no tienen unión irreversible a la bomba si no se revierte. Entonces son capaces de bloquear nuevamente a las bombas inducibles, como lo vamos a ver ahorita. El IVP no, el IVP se le pega a la bomba y se murió ahí. Mató la bomba, pero él también se murió. Entonces cuando baja el nivel de IVP en sangre, otra vez salen a botar ácido, y si no se toma uno la siguiente dosis, regresa el problema. Con el BICAP no, el BICAP se demora más en degradarse, por eso es una sola dosis al día y por eso se la puede tomar uno a cualquier hora del día con alimentos y sin alimentos y funciona bien. Pues mire la cantidad de neurotransmisores que hay relacionados con el VAC. Pues el más conocido es la acetilcolina con su receptor en la célula parietal, pero también tenemos un impacto negativo sobre la célula D. Tenemos receptores de grelina, tenemos células de gastrina, en las células de somatostatina, en las células enterocromafines. Entonces el papel del vago, que es el que coordina la fase y domina la fase cefálica de la digestión, pues es muy importante. Y es uno de los puntos sobre los cuales uno puede actuar en la secreción de ácido. Había medicamentos antimuscarínicos poco efectivos, con mucha toxicidad por efectos colaterales, pero nosotros podemos hacer cirugías para quitarle al vago el impacto que tiene sobre la secreción de ácido. Eso es en el estómago.
Célula parietal la estimulan 3 receptores, bota ácido. ¿Y cómo se frena? Cuando el pH baja tanto, se libera la somatostatina y la somatostatina le dice, oye, a la célula de gastrina no bote más gastrina porque ya hay suficiente ácido, el pH está muy bajito y si sigue botando hidrogeniones perfora el estómago. ¿Qué es lo que no sucede en los pacientes con atrofia e hipocloridria o en los pacientes que toman IBP todos los días? Mantienen no existe ese circuito negativo de la somatostatina. En el duodeno no funciona así. En el duodeno funciona por quimioreceptores, por receptores de pH. Tenemos en el bulbo las glándulas de Brune con células dobles, con células caliciformes, con células llenas de moco, cápsulas, vesículas de moco con membrana y de bicarbonato, que cuando se abre el filo baja el ácido y bajan el pH de alcalino a ácido, botan todas ese moco y el bicarbonato, se espesa la capa de moco, el bicarbonato se mezcla con los hidrogeniones formando H2CO3 y se degrada por la anhidrasa carbónica en H2O y CO2 y vuelve a ver el pH, luego se recapturan muchos de estos compuestos a la membrana, al citoplasma y vuelve y se adelgaza hasta que vuelve otra vez el estímulo alimentario, que es el que hace que descienda el pH en el bulbo por el paso del ácido. O sea que las lesiones del duodeno, la patología duodenal, está muy relacionada con el aumento de la secreción de ácido nocturno, con la carga total de ácido durante el día, diurno también, y el estimulado por los alimentos. Entonces, las patologías del duodeno acidopépticas generalmente las tratamos con bloqueo ácido con muy buenos resultados. Y acuérdense que, ¿qué es lo que sucede en el bulbo? Nosotros podemos tener Helicobacter en el bulbo. Y hacemos las úlceras no es porque el Helicobacter como tal se siembra en el bulbo, tiene que darse un fenómeno que se llama metaplasia gástrica del bulbo. Hay tanta acidez que se transforma el epitelio de células goblet del duodeno a mucosa gástrica, empiezan a aparecer islotes de mucosa gástrica en el bulbo y en esa mucosa gástrica es donde se pega el Helicobacter. Entonces el requisito para que haya eso tiene que ser la metaplasia. Ahí llega el Helicobacter, empieza a hacer el daño y forma un bloqueo. 96% de las úlceras, 92 a 96% de las úlceras duodenales están relacionadas con infección con Helicobacter. Acá lo vemos, la relación directa entre la prevalencia de Helicobacter y la prevalencia de las úlceras. Es 1 a 1. ¿Y qué sucede? Todos los infectados de Helicobacter hacen gastritis, pero no todos hacen úlcera y no todos hacen cáncer. El 80% se infectan por cepas no patógenas y hacen gastritis crónica toda la vida y no pasó nada. Gastritis crónica ya está, activa o inactiva, y ahí sí. No van a atrofia, no van a metaplasia ni nada. Un 10 a 15% hacen una cosa que se llama artritis, inflamación del antro. ¿Qué pasa cuando se inflama solo el antro? Las células G del antro, que son las que predominan, ya vimos en las glándulas no oxínticas, empiezan a botar gastrina por la inflamación como locas. Entonces es un estado de hipergastrinemia inducida por la inflamación de infección de H. pylori. Y esa gastrina se va para el cuerpo y hace que la célula parietal bote mucho ácido, haya un medio muy ácido, y ese ácido va y friega el duodeno y le da úlcera al duodeno. De pronto escucharon alguna vez que el paciente con úlcera duodenal está protegido de cáncer gástrico por este mecanismo. No tiene atrofia en el estómago, al contrario, tiene un estómago vigoroso, como si estuviera en el gimnasio. Un estómago popocho, unos pliegues gástricos bien gruesos, botando ácido en forma. Cuando hacen solo artritis. ¿Qué sucede si la infección sube a la zona de glándulas oxínticas? Hace una pangastritis, inflama todo el estómago. Y al inflamar el estómago, las células inflamatorias matan las glándulas de la zona oxíntica y se produce
Hipocloridria por atrofia, por pérdida del número de células parietales. El pH empieza a subir y eso tiene una connotación. Empiezan a poder vivir dentro del estómago bacterias y otros tipos de microorganismos que en el pH ácido no son capaces de vivir. Hoy en día hay muchos estudios de la microbiota. Se pensaba hasta antes del Helicobacter que en el estómago no podía vivir ninguna bacteria pH de 1. Luego en el 82 dicen, no, si hay una bacteria que tiene la herramienta, la maquinaria para vivir, el Helicobacter. Pero hoy en día, en el microbioma, tenemos 2.500 diferentes especies de bacterias aisladas. Y en el estómago tenemos hongos, tenemos bacterias, tenemos firmicutes, tenemos arqueas, tenemos una cantidad de bichos que son capaces de vivir en el estómago normal a pH de 1 y 2. Hoy en día ya sabemos eso. Y sabemos, por ejemplo, cómo el impacto del Helicobacter las cambia. Y cómo, por ejemplo, ahorita fui jurado de un trabajo de doctorado de un nutricionista que está haciendo doctorado en oncología preciso y escogió el tema de microbiota y cáncer gástrico y cómo los estudios muestran el impacto de tener el Helicobacter. Empiezan a aparecer unas cepas que en condiciones normales son muy bajitas anual, que son las probetelas, por ejemplo. Y en los pacientes que van a hacer cáncer gástrico, la población de probetelas se dispara de manera terrible. Y hacia allá vamos. Hay una prueba, hicieron un estudio con una prueba serológica buscando 3 bichos. Y los pacientes que tenían esos 3 bichos tenían una probabilidad de cáncer gástrico de no sé cuántas veces con respecto a los que no lo tenían. Pruebas de laboratorio moleculares para saber cómo está la microbiota dentro del estómago y el riesgo que tiene una persona de hacer cáncer gástrico. Ya vamos en eso. Antes era que ni siquiera sabíamos que estaban ahí las bacterias. Luego descubren por accidente el Helicobacter y ahora ya sabemos que hay no solamente bacterias. Imagínense que le dicen a uno, oiga, que es una arquea, que es un firmicute. A ustedes les toca eso, doctores. A ustedes les va a tocar toda esa vaina. A nosotros nos tocó operar con una chavala grandísima. Ahora y voy a ver qué puede hacer. Después que con pincitas y laparoscopia, luego que con el robot, ahora que con inteligencia artificial. Cuando yo estaba entrenando para el cáncer de colon, el 5FU, que la problemática era saber si tocaba en bolus o en infusión, luego que el Folfux, luego que el Folfirinox, y ahora todo es biología molecular. Ahora te toca disecar los tumores para saber qué le damos al paciente, si tienen estadio microsatelital. Y esto va. Entonces, si cogen en países avanzados, desarrollados, pacientes de menos de 30 años, toca pagarles. Hay países que si quieren hacer estudios de Helicobacter pylori, toca pagarle a la gente para encontrarlos. No hay. 10% en muchos países avanzados. Países esos nórdicos, esos no tienen menos de 10% en la población joven. Ya no hay Helicobacter. Paciente empieza a envejecerse 60 años, 50%. ¿Por qué? Malos hábitos alimentarios y de aseo. Entonces, en los países, en Estados Unidos, todos los viejos, cuando allá a los 18, 20 años se van los chinos de la casa para afuera. Entonces, se quedan los viejos y los viejos no les gusta cocinar, entonces compran todo para meter en el horno microondas, son los mercados, todo, lasaña, pizza, todo en el microondas. O peor aún, hacen el arroz, los frijoles, las lentejas para toda la semana. Y recaliente. Entonces coge caliente, fríe, guarde, recaliente, déjelo por ahí donde pueda. Y, ay, ¿qué va a comer hoy? Frijoles con arroz. O lentejas con arroz. Y no van al odontólogo, entran al baño, se limpian la cola, no se bañan las manos. Y luego van y comen los frijoles con arroz y Helicobacter pylori. Miren, por malos hábitos. Y eso es lo que sucede con esas personas en los países avanzados. Acá de base ya tenemos el 60-70% de infección. Pero si como solo personas con úlcera gástrica en esos países avanzados, si le busco el Helicobacter, miren, 73. Y si como solo pacientes con úlcera renal, se la busco 92 a 96. Helicobacter pylori. Los AINES,
Acuérdense que tienen dos formas de bloquear, un bloqueo inducible y un bloqueo constitutivo. Entonces, los no selectivos, la aspirineta, el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, todo eso, bloquean las dos vías COX. Bloquean unas vías que tienen que ver con la parte gastrointestinal, el COX-1, entonces reduce el flujo sanguíneo mucoso, reduce la secreción de moco y bicarbonato, altera la agregación plaquetaria, entonces si sangran más, no coagulan, defensas alteradas y injuria a la mucosa, úlcera y demás vainas, por la vía COX-1. La vía COX-2, incremento de las células inflamatorias, leucocitos, de la adherencia de esas células, reduce la angiogénesis, altera la cicatrización, entonces ya son mecanismos de reparación. Hay daño epitelial, retrodifusión de ácido, daño de la agregación plaquetaria, y miren, daño mucoso primero la úlcera y luego el sangrado. Y cuando tenemos pacientes con úlcera, entonces nos toca averiguar dos cosas. Buscar la infección por Helicobacter y buscar la exposición a INES de cualquier tipo. Acuérdense que el paciente puede estar tomando Alka-Seltzer hace acetil salicílico, es aspirina efervescente, el Alka-Seltzer. El paciente cree que eso es un digestivo berraquísimo. Ay, no, doctor, que yo no tomo sino Alka-Seltzer. Todos los días un Alka-Seltzer para ir a 100 horas. Pues está tomando AINES. Tenemos algunas úlceras que son H. pylori positivo sin exposición a AINES. Ese es un grupo. Segundo, tenemos H. pylori positivos, AINES positivos. Son las más complicadas porque tienen los factores de riesgo y se potencian. El OR de complicaciones para una úlcera de ese tipo es 6. 6 veces con respecto a una que no tenga exposición a INES, o que sea solo INES positivo o solo Helicobacter positivo. Tenemos las que no tienen Helicobacter, por lo menos no se les aísla, pero sí se exponen a INES, que han ido incrementando en el mundo con el envejecimiento de la población, con el diagnóstico de enfermedades reumáticas y con la profilaxis secundaria de eventos cardiovasculares. Recuerden, todo paciente infartado, aspirineta el resto de su vida, porque los estudios demostraron que le disminuía la mortalidad. Paciente con accidente isquémico transitorio, aspirineta el resto de su vida, porque también para evitar una ceguera. Entonces, pacientes quedan matriculados el resto de su vida. Si tienen 40 años y van a vivir 80, son 40 años tomando aspirineta. Eso aumentó terriblemente este tipo de úlceras. Y los que van al médico general, y el médico le dice, tome aspirineta, que eso es buenísimo. Doctor, pero si yo no tengo infarto, yo no he hecho ACV, tómesela, que eso es berraquera, es una berraquera. Tómesela. Tómesela, eso lo protege. Pues hay muchos pacientes que toman aspirineta por indicación médica, que no es para profilaxis de nada, que el médico le puso. ¿Sí? Tome aspirina. Doctor, ¿será que yo puedo tomar aspirina? ¿Eso me cae? No, tómela, que eso es buenísima. Hágale. Más agua pediátrico todos los días. Y tenemos las famosas úlceras idiopáticas que están disparadas en el mundo, que no se les aísla Helicobacter, que no tienen antecedente claro de exposición a INES y que no responden al IVP, no responden al tratamiento convencional, no cicatrizan. Porque la fisiopatología es otra, probablemente isquémica, otro tipo de infección diferente a la H. pylori, muy involucrada en las situaciones de estrés, ansiedad, eso. Entonces no responden, no cicatrizan. Idiopáticas, tienen fregado a todo el mundo. Países industrializados sobre todo. Una pregunta que me hacían hace un rato. Entonces, si yo quiero buscar el Helicobacter, lo puedo hacer por métodos invasivos o no invasivos. Método invasivo es una endoscopia en la que tomo una biopsia y le puedo hacer test de ureasa, el estudio con el patólogo en biopsia o pruebas moleculares, PCR, para buscar fragmentos de la bacteria. Y con ese PCR también puedo hacer pues, las pruebas de sensibilidad antibiótica. Costoso, no lo hacen en todas partes, pero sería como lo mejor, lo más sencillo. Y las no invasivas, que son el test de aliento, con urea marcada con carbono 13 que es radioactivo o carbono 14 que no es radioactivo, o antígenos fecales, o las pruebas de serología en sangre, que es para estudios poblacionales de exposición a Helicobacter pylori. No más.
La idea del tirofercalis es por tecnología monoclonal, no la hay en Colombia, casi siempre la hacen cromatográfica con policlonal. Pero todas tienen una muy buena sensibilidad. Por ejemplo, métodos no invasivos. Esto es reciente. El telureasa con carbono 13, sensibilidad 96, especificidad 97. Con carbono 14 lo mismo, 96 baja un poquito la especificidad. La antígenos fecales 95, 97 muy buenos, pero con tecnología de anticuerpos monoclonales. Y los test serológicos para poblaciones grandes para saber cuánta gente ha estado en contacto con H. pylori, que lo utilizan muchos países africanos, por ejemplo, poblaciones infantiles, 80-95, 80-95. No hay síntomas específicos ni cuadros clínicos característicos. En los libros antiguos a nosotros nos enseñaban en medicina que cuando un paciente tenía una úlcera duodenal, como era por ácido, entonces el aguantar hambre le empeoraba. Entonces eran los pacientes con úlcera que se engordaban porque la pasaban comiendo, o que tomaban mucho sal, y leche para neutralizar, milante. Esos son los de la úlcera duodenal. En cambio, una herida en el estómago, ¿qué pasa? Si yo como, ¿cuál es el principal estímulo para botar ácido? La comida. Entonces yo como, empiezo a botar ácido, le cae la comida, la raspa la úlcera y fuera de eso le cae el ácido ahí encimita. Paciente que come, le da los síntomas cuando come, no come, y la única forma en que le quite eso es sacando de ahí el ácido. ¿Cómo lo saca? Vomitando. Entonces inductores de vómito, se inducían el vómito, dejaban de comer, perdían peso. Pero no hay síntomas claros, miren. Estas son enfermedades: dispersia funcional, reflujo esofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica, intestino irritable, cáncer gástrico, todo eso. No hay. La anorexia no diferencia, la náusea y el vómito tampoco, la quemadura solo en reflujo, la pérdida de peso más útil en cáncer, miren. Pero cualquiera la puede dar. Pero esto es un estudio en Inglaterra, demuestra una cosa: la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, en algún momento la cuarta parte de los pacientes sangran. Mire, 23 y 26. La cuarta parte de los pacientes con úlcera péptica en algún momento sangran. Y nunca se les olvide esto, yo no sé por qué lo borré en la diapositiva. 66% de las personas, 2/3 partes de las personas que tienen una úlcera no tienen ningún síntoma específico, o sea, la tienen y no saben que la tienen porque no les pasa nada raro. Cuando le encuentra uno en una endoscopia por cualquier motivo una úlcera a una persona, fue a la endoscopia, le encontró una úlcera y lo interrogan de igual, oiga, pero usted tiene una úlcera, ¿no está enfermo? No, estoy perfecto, no me duele nada. Ah, sí, vale, comía la florcita, no me molesté. 66% de los que tienen úlcera no saben que la llevan puesta, pero de esos, la cuarta parte en algún momento puede tener como primera manifestación sangrado. Método diagnóstico: la endoscopia, pues el gol estándar, radiología simple para las complicaciones, si se perfora, pues se ve un peritoneo, por supuesto. Radiología contrastada con bario. La úlcera es un hueco, entonces, ¿cómo se ve en un bario? Un hueco lleno de blanco. Una burbujita llena de medio contraste, porque es una lesión deprimida. Acá vemos, este es un paciente que me llegó un día con una endoscopia y tenía resto de úlceras, una acá, otra acá, y el píloro abierto. Entonces ya empieza uno. No es porque el ácido se le esté acumulando en el estómago, no pasó. Por ejemplo, un síndrome pilórico, bota el ácido y no le pasa, pues claro, lo quema, se queda ahí. No, mire, el paciente tenía bulbo duodeno normal, píloro abierto y estaba lleno de úlceras. No es una, múltiples, en el antro. ¡Wow! Ya es un problema, porque toca hacer una serie de estudios. Lo primero que tiene que hacer uno con este paciente, ¿qué es? Titular. Bueno, sí. Pero cáncer gástrico con ulceración múltiple, adenocarcinoma no es exótico, sería para publicarlo. ¿Qué sí puede haber múltiples úlceras en el estómago malignas? Un linfoma. El linfoma sí puede dar ulceración múltiple, multicéntrica, podría ser.
Pero lo primero que yo tengo que mirar en este paciente, bueno, es averiguarle la exposición a INES y eso. Pero si no tiene exposición a INES, lo primero que tengo antes de iniciar el IVP es tomarle una gastrina. A demostrar si tiene una hipergastrinemia. Porque puede ser un Zollinger-Ellison. ¿Cómo se diferencia una hipergastrinemia iatrogénica o secundaria de un Zollinger-Ellison? Zollinger-Ellison es un tumor autónomo productor de gastrina. No le importa el pH, puede estar en 1, sigue botando gastrina. Acuérdense que la forma de que el organismo bloquea la gastrina es cuando el pH está muy bajito. Entonces, ¿cómo diferencio yo una hipergastrinemia secundaria a hiperproducción de gastrina por estímulo atrófico o por algún estímulo en el antro de un tumor en el tracto digestivo autónomo productor de gastrina que no le importa el pH? Pues de esa forma. Le hago una pHmetría. Si yo tengo un pH de 1 hipergastrinemia, tiene un Zollinger-Ellison. Si yo le hago un pH y tiene 4, 5, 6, 7, 8 hipergastrinemia, es un atrófico con hipergastrinemia. Ya, así de sencillo, no más. La única forma de diferenciarla es eso. Yo tengo pacientes sin Zollinger-Ellison con atrofia gástrica con 7000 de gastrina. 7000 de gastrina. Y los tienen tomando IVP, imagínense. Que con solo quitarles el IVP y ponerlos en sucralfato o en Milanta, alguna vaina de esa, alguna entidad de esos, el que quiera, les baja, empieza a bajar suelta. 1700, 800. Pero hay pacientes sin cáncer, sin Zollinger-Ellison, que tienen gastrinas de 6000, 5000, 7000. La perforación de neumoperitoneum, placa de tórax de piel, bien. Si está libre, si no tiene herencia ni nada, se acumula acá abajo, neumoperitoneum, una urgencia química. Y acá, medio contraste, el hueco lleno de medio contraste, la curva menor del cuerpo. Pero mire, causas poco comunes de lesiones ulceradas idiopáticas. El Zollinger-Ellison, ya les decía. Carcinoma, sí, el adenocarcinoma ulcerado. El linfoma, puede ser único o múltiple. Mastocitosis sistémica. La tuberculosis. Infecciones por otros licobacter como el Mani. Citomegalovirus, herpes en los pacientes inmunocomprometidos. No solo HIV. Cualquiera, trasplantado que está recibiendo tacrolimus, everolimus, corticoides, el reumático que está en terapia biológica, el de la enfermedad inflamatoria intestinal que lo tienen con adalimumab o con infliximab o con vedolizumab, con lo que sea, cualquier terapia biológica. El del reumatólogo, el del dermatólogo que tiene las lesiones, tiene una hidradenitis supurativa y lo tienen con adalimumab, por ejemplo. Eso es de todos los días, doctores. Entonces, si ustedes van a ejercer la medicina con pacientes, pueden dedicarse a la epidemiología, a la administración de salud, a hacer influencers, cualquier cosa de eso. Pero si van a tratar pacientes, tienen que saber de todo eso. Así sean las vocales, un poquito. ¿De qué toma? No, doctor, es que tengo una hidradenitis supurativa y estoy tomando metida con infliximab. Ustedes no saben qué saben. Julián, ¿cómo actúa? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Anti-TNF humanizado. Que hay que buscar. Pues hay que leer mucho para tener bien los pacientes. Hipercalcemia, claro, porque acuérdense que dos de los segundos mensajeros de la vía de estimulación de la célula parietal es calcio. Entonces yo tengo una hipercalcemia, la célula parietal se llena de calcio y se activa. Entonces hay úlceras y enfermedades refractarias solo por hipercalcemia. Hipercalcemia es de esas malignas en pacientes que tienen enfermedad osteoblástica, osteolítica, todo eso. Y la enfermedad de Crohn puede aparecer como úlceras únicas o múltiples. La hipertensión portal por la congestión venosa puede dar lesiones ulceradas en el estómago también por simple congestión venosa. Entonces es un espectro de enfermedad benigna y maligna muy grande, infecciosa también. Miren esto, es un caso que me llegó 2014 de un paciente con esto.
paciente inmunosuprimido, sangrado digestivo, me lo mandan a endoscopia, le hago endoscopia y le encuentro en todo el estómago, acá vemos la incisura, esto es antro, acá está el cuerpo, miren, decenas de lesiones ulceradas, pequeñas, de borde rojizo, centro necrótico, poco profundo. Diagnóstico. No, inmunosuprimido. Herpes. Herpes. Mire, vejiguitas que se ulceran, pero herpes, costras. Primero vejiga, luego costra hemática, hematínica y múltiple, paciente inmunosuprimido. Miren, algunas sangradas. Llegó por hemorragia digestiva, melenas y anemización. En 1964, hace 60 años, un doctor Johnson cogió un poco de pacientes con úlceras gástricas y les midió el pH y se inventó una clasificación de la relación de la hiperacidez con las úlceras. Les digo, hay 3 tipos de pacientes con úlceras en el estómago: úlceras gástricas, pépticas. 1964, no estaba la cascada de Pelayo, no estaba el Helicobacter, no había ido el hombre a la luna en el 69, ya Pelé había ganado campeonato mundial de fútbol, 2. Miren, les digo, las tipo 1 son las que están en la parte distal del cuerpo, en la curva menor, cerca de la fisura. Úlceras Johnson tipo 1 gástricas, tipo 1. No tienen relación, son las más frecuentes, 50-60% del total, no tienen relación con ácido. No son por hiperacidez. Generalmente son pacientes hipoclorhídricos. No tiene sentido tratarlas con IVP, con Mignato. Toca tratarlas mejorando los sistemas de defensa. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esas úlceras? Si lo tienen. ¿Y medicamento? El sucralfato. Lo mejor, lo que cura eso es el sucralfato, protector de mucosa gástrica. Suspensión, 10 mililitros, 2 cucharadas grandes, 30 minutos antes de cada comida principal, cada 6 horas. Desayuno, no se comía al acostarse. Tipo 2, la misma tipo 1, pero con úlcera o cicatriz de úlcera en el duodeno. O sea, la 1 más el duodeno. La lesión en el duodeno condiciona la fisiopatología por hiperacidez. Esas sí tienen hiperacidez, pero por este componente. Tratamiento de estas, pues, bloqueo ácido, y si tiene Helicobacter, erradicación del Helicobacter. Hoy en día. En esa época, pues yo no sabía cuál es el bicho. Tipo 3, prepilórica aislada. Una sola prepilórica. O sea, en el año. Entre más cerca del píloro, más asociación con hiperacidez. Se tratan con bloqueo de ácido. Pues nunca se les olvide esto. Y después, los chilenos, en 1987, publican en Surgery una serie de pacientes que ellos estaban viendo con úlceras altas, corporales altas, subcardiales, yuxtacardiales, que las llamaron las tipo 4, que ya no son de Johnson, pero pues la clasificación es así. En este artículo de Akira Chendes e Italo Braguetto, son cirujanos gastrointestinales chicos. Que mire lo que dice. En el 65 Johnson propone la clasificación, sin embargo, nosotros hemos observado con una alta frecuencia de úlceras subcardiales o yuxtacardiales cerca de la unión esofagogástrica, la cual no había sido reportada antes. Nosotros describimos en este artículo las características y proponemos una designación como úlceras gástricas tipo 4. Está basada en sus hallazgos patofisiológicos y clínicos. Las úlceras gástricas altas tienen una incidencia para los chilenos, miren, 27% de las úlceras gástricas de ellos están en esa localización. En esa época, en el 87.
Incluyen como principales hallazgos frecuencia asociación al grupo sanguíneo, una secreción de ácido basal estimulada baja, igual que las tipo 1 y Johnson, baja, hipoclorídricas, atrofia gástrica, una alta incidencia de sangrado gastrointestinal, claro, porque al estar alto, ahí es donde entra la arteria gástrica izquierda, la coronaria estomática. Entra ahí, subcardial, ahí, una arteria que viene en tronco celíaco, es así, pues, 4 o 5 milímetros. Presión sistémica, ahí casi saliendo de la boca. Vaciamiento de fluidos lento, retardado. Un alto porcentaje de penetración profunda, o sea, alto riesgo de complicarse, de volverse quirúrgica. Miren, úlceras tipo 4 de los chilenos. Y después algún genio que se quería hacer famoso dijo: cualquier úlcera asociada o iniciada por ahí, no importa la localización, es la tipo 5. Esa fue la más fácil de todas. Miren este estudio tan interesante. Cogen, buscan la relación entre el sitio de la úlcera y la extensión de la gastritis. Cogen, cambian la ubicación, la localización de la úlcera y le toman a todos biopsias en la unión corporal y la curva mayor, en el cuerpo distal. Toman biopsias de ese sitio, a todos. Lo que cambia es la localización de la úlcera. Entonces, cogen personas con úlceras en el duodeno, le toman biopsias y miren, resultado. Biopsia normal, 72%. Gastritis, 28%. Sin atrofia. Atrofia 0. 0, atrofia. Úlceras en el duodeno. La colocan ahora prepilórica, o sea, las 3 de Johnson. Le toman a todos la biopsia en el mismo sitio. Cuerpo, corporal, biopsias, 45 casos. Normal la biopsia, 67. Gastritis crónica sin nada más, 33. Atrofia 0. 0. 0 atrofia. Johnson tipo 1 en la incisura. Normal 26. Gastritis crónica mucho y mire ya, atrofia el 15%. Ya relacionada con la alteración de la secreción de aire. La siguen subiendo. Cuerpo medio, curva menor. Gastritis 29, atrofia 64. Y la de los chilenos, subcardial. Igual a esta, peor todavía. Atrofia del 86%. Contundente. Contundente. No piensen que esos pacientes se les van a curar con omeprazol, con esomeprazol. No, porque es que la fisiopatología es diferente. Es un problema de reparación, de protección, de imbalance, pero no es de ácido. Miren. Los tratamientos, aliviar síntomas, cicatrizarlas antes de que se compliquen y ojalá que la cicatrización sea para toda la vida definitiva. Hemos tenido medicamentos de todos para bloquear cada una de las vías que estimulan los receptores de la célula parietal. En mi época de estudiante, yo comencé medicina en el 83, primer semestre del 83, segundo semestre, porque habían recibido los del 82 segundo semestre, hubo paro en la universidad, no pudieron entrar ellos, entonces entraron en enero del 83. No hubo citación a concurso, yo terminé bachillerato en el 82, diciembre del 82. Entonces, 6 meses estudiando inglés en el Colombo Americano. Me presenté, a mediados del 83 pasé y arrancamos. 83, había, cuando llegué a clínicas al San Juan de Dios, había pirincetina, ampollas, antimuscarínico tipo 3. ¿Cuánto bloqueaba? Nada, no servía para nada, pero la cantidad de efectos colaterales antimuscarínicos secaba todo, eso sí, para secar secreciones era violento. Lágrimas, saliva, visión borrosa, midriasis, como si hubieran metido cosas raras ahí todas. No servían para nada. Baratísima, valía como 2 pesos la ampolla, salió del mercado. Era para uso endovenoso, era la ampolla.
Luego vienen los bloqueadores H2, acuérdense el premio Nobel, el doctor James Black, 1979, describió el primero, la cimetidina. Todavía hay cimetidina en algunas partes. Luego la ranitina, luego la famotina, que la tenemos en Colombia. Acuérdense que la ranitina salió algunos años por la FDA, carcinógeno por los conservantes, preservantes que tenía, por los transportadores. No por la ranitina como tal, como por el bloqueo de H2, sino por las sustancias que iban en la boca. Entonces salió al mercado. Pero todavía tenemos famotidina y no sé, nisatidina creo que ya no se consigue, pero famotidina sí tenemos en el mercado, por menos famotidina. ¿Cuánto se bloquea la secreción de ácido con esto? 20-30%, poquito. Entonces no es muy efectivo. Servía para un fenómeno que induce los IBP que se llama rebote ácido nocturno. Entonces, cuando el paciente tenía rebote ácido nocturno, que él mismo se lo diagnosticaba clínicamente, que era el paciente que se tomaba el IBP y a la 1 de la mañana, 12 de la noche se despertaba con un fogonazo acá. Lo despertaba el abdomen. Porque pierde el efecto del IBP y salen las bombas inducibles, inducibles a botar ácido a esa hora, ya cuando no hay IBP. El paciente tenía que dormir con la milanta y el vaso de agua allá al lado. Sabía que a las 11 lo despertaba, se echaba la milanta y no podía volver a dormir. Eso se llama rebote ácido nocturno. Y eso lo bloquea una dosis de anti-H2 a las 7 de la noche con la comida. Bloquea ese pico de ácido. Es para lo único que sirve, o servía. Y tenemos el bloqueo de la gastrina, tenemos un bloqueo, pues el nativo, que es la somatostatina, lo que pasa es que tiene una vida media de 2 minutos, entonces tocarle la infusión continua, tendría que el paciente estar por todas las calles de Bogotá con la somatostatina. Después salió el octreótico, que es el análogo sintético, cogieron 8 de los aminoácidos, armaron, y ese tiene una vida media más larga, pero toca ponerla subcutánea o intramuscular 2 o 3 veces al día. Dura 8 horas el efecto cada rato. Y después, para el sólido entonces aparecieron los de depósito o liberación prolongada, el valreotid, que dura un mes. Se lo coloca en una ampolla y le dura el efecto un mes. Entonces, todos esos tumores neuroendocrinos que marcan positivos para somatostatina en receptores, les ponen, sobre todo cuando hacen síndrome carcinoide, por ejemplo, el flush, la hipotensión, la cefalea, todo, los bloquean con una dosis mensual de verdad. Vale un burgo, vale varios millones de pesos cada que se necesita, pero bueno, es una sola vez al mes. Listo. Perdón. Luego, en la época de los 90 y 2000, sí, más que todo finales de la época de los 90, se inventaron el misoprostol. El misoprostol es un análogo de prostaglandina E2 que se inventó con la idea de proteger al estómago del efecto de los AINES. Pues para que no se bloqueara el efecto sobre el prostaglandina E2, que es la que mantiene el flujo esplácnico y lleva ATP y nutrientes, para que se regenere la mucosa. Excelente. Cero inducción de úlceras por AINES. Insoportable para el paciente. Náusea, vómito incoercible y cólicos. No, nadie lo toleraba. Más de 3-4 días, nadie se lo toleraba. Salió de ese uso. ¿Cómo quedó? Inductor de abortos, es lo que utilizan para inducir abortos. Entonces, las señoras que van a Profamilia a inducir al aborto le dan el día anterior una pastillita para matar el feto y al día siguiente le ponen misoprostol sublingual para que se madure el cuello y la puedan alegrar en ¿listo? Entonces quedó para ese uso. Todavía tiene uso en medicina, pero en ginecología. Porque la maduración del cuello depende también de prostaglandinas. Cuando pasen por ginecología les van a explicar. Y aparecieron unas drogas maravillosas, benzimidazole sustituido. Un núcleo que tiene son prodrogas, necesitan activarse. ¿Y saben dónde se activan? En el canalículo de la glándula, de la célula parietal, en el canalículo de la glándula. Necesitan un medio superácido para poderse activar. Son prodrogas, necesitan activarse, si no, no funcionan. El medio alcalino no se activa. Hay de primera generación, que son el omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. Son los IBPs de primera generación.
que tienen el problema que depende su activación y su metabolismo del CpY en el hígado. Y tenemos los de segunda generación, que son que llegaron a Colombia, esomeprazol, el rabeprazol de Janssen, que es molécula original, no tiene copias, es el único que no tiene copias. Y el último que llegó pues son los dexlansoprazoles, el dexlansoprazol que tampoco se modifica por el CpY. Y tenemos unos que nunca llegaron, que aparecieron el tenatoprazol, por ejemplo, nunca llegó, pero era una segunda generación, que estuvo en Estados Unidos y en otros países, pero nunca llegó a Colombia. El tenatoprazol. Entonces tenemos los de primera y segunda generación. ¿Cuánto porcentaje de colombianos adultos son metabolizadores rápidos de IBP, que tienen CpY C12C19? En los estudios que hemos hecho acá de nosotros. Eso es lo que uno tiene que saber. En Japón, y eso es otro cuento. En Colombia, Bogotá. Estudios de la Universidad Javeriana, del grupo del doctor Otero y la doctora Tres Palacios. 85%, 84.6% de los adultos colombianos son acetiladores rápidos. Por lo tanto, como eso no son pruebas que se le pueden hacer a la gente, ¿qué nos toca? A todos los pacientes, cuando le vamos a dar IBP, formularlos con IBPs de segunda generación que no dependa del CpY para activarse. Entonces, formulen eso me pasó. Que el rabeprazol es costoso porque es original de Janssen. Si lo puede comprar el paciente, maravilloso. Es una droga, un medicamento maravilloso. El rabeprazol. Todos son del mismo núcleo, cambian, necesitan protonarse para activarse y lo hacen en el canalino. ¿Por qué no son las drogas ideales? ¿Cuánto bloquean normalmente las 90%, 95%? La verdad que imaginen que los pick-ups son mejores. Entonces tenemos bombas inducibles, bombas constitutivas e inducibles. Las inducibles están como el moco allá en el bulbo, ahí guardadito en una bolsita. Las que están trabajando son las únicas que se les pega el IBP. Y se les pega como la aspirineta a las plaquetas, irreversible, hasta que se reemplaza la plaqueta y acá hasta que se reemplaza la bomba. Pero pues empieza a ver el metabolismo, la degradación, la eliminación, y cuando baja el IBP, salen las inducibles, así otra vez, y viene el síntoma nuevamente. Hay que ofrecerlo. Todos son igual de buenos, no hay ninguno mejor, bloqueando así. Este es con una sola dosis, equivalente, omeprazol, lansoprazol, panto. 40 de panto es lo mismo que 20 de esomeprazol, no es que 40 sea una dosis doble de pantoprazol, son dosis equivalentes. Si ustedes formulan 20 de pantoprazol, están formulando 10 miligramos de omeprazol o 10 miligramos de esomeprazol. Esa es la dosis equivalente. O sea, la dosis normal de pantoprazol son 40 para un adulto, y eso todos lo quedan con una dosis. Con 5 dosis, con 5 vidas medias, bloquean 90, 91, 95, 90. Son excelentes para bloquear así. El Helicobacter, ¿ven? Eso cambió, eso es del 2016 las guías, eso ya no, ni lo lean. Bueno, Les recomiendo, este año acaba de salir en la revista peruana de gastroenterología una revisión publicada por un grupo de expertos latinoamericanos, ahí está el doctor Otero, de la revisión de los tratamientos recomendados para H. pylori en el 2025 para América Latina. Nosotros no somos ni europeos, ni norteamericanos, ni oceánicos, nada, nosotros somos chichonguianos. Compartimos mucho con los ecuatorianos, con los peruanos, con los bolivianos, chichos, indígenas. Entonces nos toca es tratamientos. El gran mensaje son: utilice tratamientos que han sido comprobados en la población local. Las resistencias, los helicobacter que tenemos acá son diferentes a los de Corea, Japón, a los italianos, todos son diferentes. Entonces, revisen ese artículo, ahí están los esquemas probados con las tasas, la terminología, hay terapia triple estándar, terapia concomitante, terapia secuencial,
terapia dual, terapia ajustada o mejorada. Hay nueva terminología. Lo único que les digo es que todos los tratamientos son de 14 días, no hay ningún tratamiento de menos de eso. Todos los tratamientos son de 14 días. Y todos requieren, para que el antibiótico actúe, porque necesitamos que actúe en el estómago, en el medio del estómago. Ningún antibiótico actúa a pH de 1. Necesitamos tener el pH por encima de 6 para que el antibiótico actúe. Entonces son los dos requisitos para que la erradicación funcione. Y el tercero es que utilicen antibióticos que no tengan resistencia. ¿Cuáles son los que tienen resistencia y resistencia alta en Latinoamérica? Claritromicina. Si tiene más de 15% de resistencia no sirve. Las quinolona, la levofloxacina y sus análogos, si tienen más de 20% de resistencia no sirven. Y el metronidazol, que en el estudio que se hizo en San Juan de Dios en 1994, hace 30 años, tuvimos una resistencia del 80 y pico por ciento, 86%. Las guías de Master dicen que si está resistente al metronidazol mayor del 30 o 40% no sirve. Eso no varía con la época, hace 30 años era peor, porque ahora se han expuesto más. Peor. ¿Cuáles no tienen resistencia a antibióticas o la tienen muy poca, casi que no vale la pena investigarla? La amoxicilina, afortunadamente. En Colombia, en los estudios, tasas de resistencia del 3 al 4% más o menos, amoxicilina. Otro que no tiene resistencia antibiótica importante, las tetraciclinas. La oxitetraciclina, no tenemos oxitetraciclina en el mercado. Entonces tenemos minociclina que utilizan los dermatólogos para el acné y tenemos, otro cómo se llama que también utilizan ellos, bueno, tetraciclina. Otra que no tiene resistencia es el bismuto, que tiene efecto antibiótico, no tiene resistencia. Los otros que no tienen resistencia es la nitrofurazolidona. Y el otro que no tiene resistencia, pero que no es recomendable, además que no se consigue, y que es droga de medicamento para la tuberculosis resistente, es la rifabutina. Entonces, esos no tienen resistencia. Tienen que saber los esquemas porque le dan, miren, a sus familiares, ustedes mismos se hacen una, uy, que tengo helicobacter, lo tengo que erradicar. Tienen que saber qué le van a dar de primera, segunda, tercera línea. Las primeras 3 líneas, como no tenemos. Bueno, se creía y hubo muchas publicaciones que decían que lo ideal era hacer en el primer diagnóstico pruebas de aislamiento y sensibilidad y guiar el tratamiento por eso. Los metaanálisis que salieron recientemente de tratamientos de erradicación guiadas por sensibilidad versus tratamientos empíricos probados en la población demostraron que tenían un rendimiento alrededor del entre el 85 y el 90% de los dos esquemas. Entonces esa teoría se fue un poco al traste. Y hoy en día lo práctico es que los 3 primeros tratamientos de erradicación deben ser empíricos, pero basados en estudios de la población que uno va a tratar. Y que si los 3 tratamientos fracasan, antes de dar el cuarto deben tener unas pruebas de PCR de sensibilidad antibiótica para escoger el cuarto tratamiento dirigido. Eso digamos que son como las cosas más. Acá están las dosis equivalentes, 20, 40, 30, 20, 20. Entonces, 20 omeprazol son los mismos que 20 raprazol y 20 omeprazol, o 30 de lanzo, que vienen cápsulas de 15 y de 30, o pantoprazol 40. Hay en Colombia pantoprazol de 20, entonces. Porque hay muchos laboratorios que dicen, ay doctor, es que para el mantenimiento del paciente con reflujo, denle una dosis más bajita, que no sé qué. Tratamiento. IVP más 1, 2 a 3 antibióticos. Terapia triple estándar, un IVP más 2 antibióticos, que habitualmente eran claritromicina y amox. Eso se llamó terapia triple estándar. No lo formulen, no sirve con carajo. No vuelvan a formular eso, por favor. No sirve. Triple estándar era eso, no sirve. Fracaso total, 60% o 50% erradicaciones. Acá vemos. Los 3 que están en negro son los que tienen resistencia alta. Y los que están en azul, los que no tienen resistencia. Apréndanse eso.
Terapia dual, por ejemplo, es un IVP optimizado, IVP alta dosis, esomeprazol 40 antes de cada comida, 30 minutos, o sea, 120 al día, que no necesita hacer pruebas de metabolizadores rápidos ni nada de esas cosas. Y amoxicilina optimizada, es que tiene, ahora hay tantos términos, amoxicilina optimizada para erradicar IVP, ¿qué significa? Que yo le miro el índice de masa corporal al paciente, o el peso. Si tiene menos de 70 kilos, le doy 875 o 1000 3 veces al día, cada 8 horas. Pero si pesa más de 70 kilos, tengo que aumentársela a cada 6 horas. 1000 cada 6 horas, o sea, 4 gramos al día, pero cada 6 horas. Y cada 6 horas es 6 AM, 12 AM, 6 PM, 11 PM, para que duerma de 11 a 6, para que duerma 7 horas. Y se la tengo que colocar así al paciente, 14 días de eso, U 875, que es costosa porque esa sí es original. Le tocaría comprar. Puede comprar de 875 hasta 800, es igual. No sé, creo que algún laboratorio tiene moxacilina, ¿verdad? Y si no, son dos tabletas o 2 cápsulas de 500 en cada dosis. Esa es la dual optimizada. Hay otro esquema que están probando que es dual más bismuto, dual mejorada con bismuto. Esa misma, más 2 de bismuto, de bisbacter, subsalicilato de bismuto 262 miligramos, 2 tabletas masticadas cada 12 horas. A las 8 y a las 8. Masticadas, porque son masticables, el bisbacter. Y que si le parece que le va a poner el popó de este color. Y si sufre estreñimiento, que se prepare porque va a sufrir mucho cuando vaya al baño. 14 días. Después, mire, una pregunta que me decía, ¿al cuánto tiempo le hago la verificación y cómo se la hago? 4 semanas terminado el tratamiento, dejando de recibir IVP o cualquier antibiótico, incluyendo bismuto. Si no tiene indicación de endoscopia, lo hago con un método no invasivo, el más fácil y mejor. Prueba de aliento estandarizada en un laboratorio confiable. No es en cualquier laboratorio. No acá que salió la 26 y ya estaban haciendo test de 23 horas después. No. En un laboratorio que ya tenga estandarizada la prueba. O antígenos fecales con técnica de anticuerpos monoclonales, si se puede. Si tiene una patología que requiera control endoscópico, entonces le hacen endoscopia también a las 4 semanas. Porque si le toman la biopsia bajo efecto antibiótico o bismuto o IVP, se negativiza. Sale negativa y puede tener el Helicobacter. Entonces también para la endoscopia vale. Entonces si tiene un linfoma, si tiene una úlcera gástrica que necesita verificar cicatrización, si tenía una úlcera aduanal y persiste con dispepsia después del tratamiento, hay que mirar a ver si la úlcera cicatrizó o no. En ese escenario, le repiten el endoscopio. Si no tiene una de esas cosas, o tenía una esofagitis grado C o D que de pasadita tocaba tratarle y mirar que cicatrice, entonces le hacen el endoscopio. Si no, prueba no invasiva. Los anticuerpos de inmunoglobulina GOM no sirven porque se demoran 3 años, hasta 3 años en negativizarse. Entonces pueden seguir saliendo positivos y el paciente ya no tiene el igual. No sirve. Miren esto. Úlcera refractaria. Le dan el tratamiento y persiste la úlcera. Primero, factores de riesgo. Ya les dije, si está fumando o tomando trago durante el tratamiento, no sirve. Hay estudios muy interesantes de esto. Pacientes recibiendo tratamiento para la úlcera, sometidos a estrés, fracasa el tratamiento. Fracasa el tratamiento, doctores. Estudios muy bien hechos. Fracasa el tratamiento. O que estén tomando por la puerta de casa y el médico no se haya dado cuenta. Que tenga todavía Helicobacter, pero por algún motivo la prueba le salió negativa. Entonces le hicieron el test de aliento, pero no estaba estandarizado, estaba en la máquina dañada ese día. O segundo, el paciente se echó su IVP o alguna cosa antes, su esomeprazol, su bismuto, su antibiótico para la gripa, y llegó a la prueba negativa, pero lo tiene. Entonces, falsos negativos. Ahí ya hay que hacer
Esquemas de segunda, tercera línea, ajustados, tratamiento de la PCR, cultivo y sensibilidad. O otras cosas, empezar. ¿Será que tiene una hipersecreción idiopática? ¿Será que tiene un solidificio? ¿Será que tiene factores genéticos como metabolizador de CPY, etcétera? O que la prueba de falsa positiva tenía un radicual. Todo eso ya toca empezar. Es un problema, una úlcera refractaria. Para los IVP, medimos el riesgo. Para los AINES, medimos el riesgo. Si ya tuvo antecedente histórico de sangrado ulceroso, todos deben ir, mientras esté tomando AINES, a protección con IVP. Ya. Factor de riesgo más alto. Ya sangró una úlcera por IVP antes, una úlcera le sangró antes y está tomando AINES, debe tener protección con un IVP. Si no tiene este antecedente, miramos si es mayor de 65 años, las comorbilidades, si el AINE es múltiple o a alta dosis, es decir, toma aspirineta para protección, pero además toma ibuprofeno porque lo formularon para un golpe en la rodilla o para la artritis o naproxeno, o tiene corticoides concomitantes a la AINE, o está anticoagulado. Si tiene dos de estas cosas, igual, como si ya hubiera sangrado. Y si no tiene ninguno, o tiene solo un factor de riesgo, probablemente no requiera. La alternativa es, si lo permite, cambiarlo a un COX selectivo. Pero acuérdense lo que pasó con el Rofecoxib. ¿Conocen la historia del Rofecoxib, del móvil? Bueno, entonces salían los niños. Es que ya llevo, ¿cuánto en medicina? 40 años. Medicina en el 90, cirugía en el 97, cirugía gastrointestinal en el 2000. Bueno, el único que tiene más títulos es Oscar Guevara, que hablaba de doctorado, imagínense. Pues hemos tenido que pasar. Y apréndanse esto, doctor, la medicina es de modas, como la minifalda, va y viene, pero nunca pasa de moda. Algún día regresa, entonces las minifaldas toca guardarlas en el ropero, porque algún día se la vuelven a poner y le queda bien. Si no se engorda, claro está. Se inventaron los COX selectivos, un laboratorio. 1.000 millones de investigación para descubrir la molécula y sacarlo al mercado. La lanzan al mercado y los reumatólogos se vuelven locos formulando eso porque ya no había el problema supuesto de la úlcera sangrante del estómago con el ibuprofeno, el diclofenaco, la indometacina, todo eso. Se empezaron a formular artritis y empezaron los reportes en la población de muertes de personas jóvenes cardiovasculares y descubrieron que eran en tomadores de esos medicamentos a largo plazo. Llevan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años tomando esos medicamentos. $3.600 millones de indemnizaciones por el laboratorio, más 1.000 de investigación, $4.600 millones y tuvieron que sacar el medicamento del mercado. Busquen cuando tengan tiempo, historia del Rofecoxib. ¿No habían pagado? ¿No tenían todo eso? Llevaban años, 10 o 15 años en el mercado con eso. Y empezaron los casos y casos, y claro, tan pronto viene el primero y se destapa la olla, demandas. Y una demanda en medicina es, ya con que demuestren una vez, ya todo el mundo, todo el que demande, tenga, le tienen que pagar. Sale del mercado. Y si sigue en el mercado, queda con la nota. Uso a discreción del médico, y ahí al médico se la formula y le pasa a otro paciente el que responde, ya no hay laboratorio, sino le caes al médico. Diga, doctor, usted no sabe que se produce mortal. Que hay alternativas más seguras. Rofecoxib, móvil, se llamaba móvil. Sangrado, perforación, obstrucción del tracto de salida y tratamiento. A eso es que nos llaman los cirujanos. Las que sangran más frecuentemente en los sitios. Pues sangran en cualquier sitio, pero las más graves son las de la pared posterior del bulbo, porque ahí está la gastrodenal,
rama de la hepática, rama del tronco celíaco, rama de la aorta, rama del ventrículo izquierdo, y las de la curva menor subcardiales, gástrica izquierda o coronaria estomática, rama del tronco celíaco, rama de la aorta, rama del ventrículo izquierdo, o sea, la misma. Van a ver cómo se aborda con el doctor Pinilla sangrado. Miren esto, por hemorragia, hospitalizaciones, del 93 al 96 han bajado un poquito. Las de perforación y destrucción se mantienen estables, son menos de 20.000 al año. En Estados Unidos, pero acá miren, 170.000 ya han bajado como a 100 y pico. Acuérdense que se mueren 10.000 al año por úlcera péptica. La clasificación de Forres del riesgo de la prevalencia y del riesgo de mortalidad. Forres 1, sangrado activo, 1 arterial, 1 venoso en capa, 2A coágulo visible, vaso visible, 2B coágulo, 2C costra hemática y 3 fibrina. Afortunadamente, a las 2C y a las 3 no se les hace intervención endoscópica, ¿entendido? No le hacen nada, diagnostica ya, manejo médico. Y esas son la mayoría. 55 más 16, 71, o sea, 71% no requieren intervención. Y estas sí, que son el 28%, 29%. ¿Por qué la tipo 1 y 2A se comportan igual? Porque generalmente la 2A es una arteria que está contenida. Ahí está la tiene. B1 no está sangrando, pero la B un estudio muy bonito que hicieron Denzel y Machicado. Tienen en California un estudio que se llama, una institución que era para estudio de sangrado digestivo, y se inventaron un Doppler endoscópico. Metían una sonda Doppler por el canal de trabajo del endoscopio a los pacientes con úlcera que le encontraban los estigmas, a los 2A, y le ponían el Doppler, y había unos que daban flujo trifásico bifásico arterial y uno flujo monofásico venoso. Entonces dijeron, vamos a tener, es poco ético, pero bueno, vamos a hacer un casos y controles. Un endoscopista entra, hace la endoscopia, diagnostica el estigma, el 2A, se sale, entra otro con el Doppler, hace la señal, se sale, no le dice nada, vuelve y entra el primero que encontró la úlcera, la trata, le hace todo lo que le tenga que hacer, se sale y luego vuelve y entra el del Doppler y le hace otra vez el Doppler y mira qué pasó con la señal de flujo. Así fue el experimento. Pacientes que tenían flujo arterial, al comienzo lo intervenían y desaparecía el flujo arterial, se veía la señal. Tasas de resangrado post tratamiento menos del 5%. Tenían flujo venoso, las intervenían, ¿qué pasaba? No resangraban, era vena, flujo de baja presión. Tenían flujo arterial, las intervenían, quedaban sin sangrado, entraba el del Doppler, le encontraba el flujo arterial, 90% de resangrado. Si la intervención no le quitaba el flujo arterial a la presión. 90%. Con mortalidad. Miren cuántos se mueren, doctor. Eso es lo que le decía. Se siguen muriendo. Esto es del 2020, miren. Mortalidad de úlcera sangrante. Miren. 11%. De los que se mueren, un estudio de más de 10.000 pacientes, lo más de bonito, los que se mueren no se mueren desocupados por sangrado. El de la úlcera tiene una cosa que se llama sangrado centinela. Sangra, baja la tensión, deja de sangrar, se para solo. 90% de los sangrados digestivos son autolimitados. Los divertículos y todos paran. Cuando baja la tensión, se forma el tapón plaquetario y ya, no sangró más. Hay 10% que siguen sangrando hasta que se desocupan si nadie los tranca, o que sangran, paran, hacen el segundo sangrado y el segundo sangrado los mata en las primeras 48 horas. Son menos del 10% esos dos grupos. El otro 90% no resangra. Pero de esos totales que sangraron, se mueren 10%. ¿De qué se mueren? Descompensación de comorbilidades.
Se mueren primero por infarto, segundo por ACV, tercero por falla renal y otras cosas. Entonces, la endoscopia no salva al paciente que sangra. Lo único que salva al paciente es reanimarlo rápido y no dejar que las comorbilidades se le descompensen y no sea rescatable. O sea, que se infarte y se muera el infarto. O que entre en riesgo de una ACV por bajo flujo arriba isquémico. Pues uno tiene que saber eso, doctores. Porque es que la idea del médico es que, ¿qué le pasó? No, que vomita sangre. Ah, sí, se solicita endoscopia. No, la endoscopia no salva a nadie. Nadie, mire, se mueren. Estos son intervenidos con endoscopia, mire. No se salva a nadie. De hecho, hay hijo de 1000 estudios y metaanálisis de en qué momento hay que hacer una endoscopia en sangrado digestivo. Ya ustedes lo saben. A las 24 horas. Estudios de 6 versus 12, 6 versus 24, 12 versus 24, 24 versus 36. Entre 0 y 24 es la misma vaina. Si usted la hace sin reanimarlo, lo mata en la endoscopia. Lo mata, le hace un fenómeno vasovagal y entra en paro. O si está sangrando muy rápido y no lo ha intubado, se le broncoaspira y se le muere primero por la broncoaspiración antes que por el sangrado. Entonces hay que tener eso muy claro, doctores. Es que hay muchos errores, enseñan muchas cosas que no son. Es que la vida real es otra. Pero si ustedes leen todos los artículos, dicen exactamente lo mismo. Todos. De libros, del modelo 2025, 2024. Miren, esto es 2020. Se siguen muriendo, por eso comencé la charla. Se siguen muriendo por sangrado el 10%. En el Mass General Hospital, en la Clínica Mayo, se muere el 10%. Ya, con lo que tengan. Con reboa, con sangre, con cirujanos berracos, con todo lo que quieran hacer. Se mueren los niños. Porque no se mueren del sangrado, se mueren de la descompensación de las comorbilidades, por sangrado. La endoscopia controla a todos. Tenemos adrenalina que nos sirve por un carajo porque la adrenalina no actúa en endoscopia al inyectarse por vasoconstricción. No actúa por vasoconstricción. La adrenalina actúa por colapso extrínseco del vaso. Usted tiene el vaso sangrante, le pone adrenalina al lado y lado, lo colapsa, deja de sangrar y le permite hacer el trombo. ¿Cuál es el problema de lo que usted le coloca? Porque los estudios han demostrado que es igual inyectar solución de adrenalina que solución salina normal, porque es el efecto del bulto, es con el que pone la mano ahí. Eso es lo que hace lo que sea. Y depende del volumen, toca colocar harto volumen, 40 mililitros, para que sirva. ¿Cuánto tiempo se demora la adrenalina en absorberse después de que yo la coloco? 20 minutos. Se la chupa. Si ya formó el coágulo, bueno, el coágulo lo protege. Y si no, otra vez se sangra. Entonces siempre hay que mezclar inyección con un método o mecánico, un clip, o un ovesco, cualquier clip, o de contacto, calor. Contacto, no contacto. No contacto es el latón plasma y contacto pues es el monopolar, la Gold Proof, la Heater Proof, el Bicab, el bipolar, lo que quieran, lo que tengan en el servicio. La pistola, el polímero ya tenemos en Colombia, el que dispara espuma y coagula, que lo inventó el ejército americano, ya ven en Colombia, es costosísimo. Goma de fibrina y todo. Entonces, les llegan, les dicen, paciente con úlcera sangrante, y se lo devuelven después de ponerle adrenalina. Pilas, porque ese paciente les va a resangrar. Pilas. Le resangra. Porque la adrenalina es un pañito de agua tibia, literalmente. Opciones quirúrgicas. Solo la hemostasia con puntos y ligadura del vaso nutricio del sitio de sangrado. Piloroplastia, que es derivaciones para que el estómago se desocupe. Vagotomía y resecciones gástricas. Entonces, cuando está sangrando la pared posterior del bulbo, pues hay que abrir ahí para llegar a la lesión, hacer hemostasia. Luego hay que buscar la gastroenal acá saliendo la hepática y ligarla, porque si no resangra. Y si yo abro en este sentido y cierro en este, se llama piloroplastia genioquimiculia. Abro transversal y cierro de atrás para adelante. Como se amplía, se modifica el tamaño y la forma, se llama plastia.
y como es del esfínter ahí, del piloroplastia. Esa se llama Heineken-Mikulitz. Y ahorita vemos las otras. Acuérdense que tenemos un vago anterior, que es izquierdo, y un vago derecho posterior, por la rotación que tiene el tracto digestivo durante la fase embriológica. Y cada uno da ramas. Entonces, el vago anterior da la rama hepática y las ramas gástricas y una pata acá, una pata de ganso. Y el posterior da la rama celíaca, da ramas gástricas y da la otra pata de ganso. Entonces yo puedo en la cirugía cortar acá arriba, me tiro las tres ramas, la hepática, la celíaca y la gástrica. Eso tiene consecuencias. La consecuencia que yo busco en ese momento es que debe de estimular el estómago paláceo. Pero si le daño la rama hepática a la célula vagotomía torcular, le da disquinesia a la vía biliar, le dan cálculos en la vesícula y coledocolitiasis. Y si le daño la rama celíaca, le da diarrea posvagotomía. Entonces busquen después leer diarrea posvagotomía. ¿Les da eso? Entonces no le quitemos eso, preservémosle la rama hepática, preservémosle la rama celíaca acá y busquemos solamente y cortemos las ramas gástricas. Esta es vagotomía circular, esta se llama vagotomía selectiva. Pero ¿qué pasa en la selectiva? Claro, le corto el estímulo al estómago, pero le friego las patas de la tarjeta, queda el píloro cerrado, no se abre. Entonces, si yo hago una vagotomía troncular o una selectiva, tengo que adicionar una cirugía para vaciamiento gástrico, que generalmente es una piloroplastia o una gastroleyunostomía, cualquiera de las dos. ¿Listo? Pero entonces no le maten los vagos acá arriba, dejen que salga la celíaca, dejen que salga la hepática, no le maten las patas de la tarjeta para el píloro, mátenle solo las del fondo y cuerpo. Sí, claro, eso es lo ideal. Se llama vagotomía selectiva. Tiene dos graves problemas para ser verdaderamente ideal. Tres. Uno, casi nadie la sabe hacer. Entonces, si ustedes cogen cirujanos de menos de 20 años de hechos, probablemente ninguno haya hecho una supraselectiva. No la saben hacer. Segundo, es dispendiosa. Y tercero, este bendito de atrás, el posterior, da esta rama. Va por detrás. Este de acá está. El posterior da una igual por detrás. ¿Saben cómo se llama? Se lo enseñaré en anatomía. Se llama el asesino de gracilis. El nervio asesino de gracilis. Se queda siempre en la cirugía. Y es como si no le hubiera hecho nada. Le puede cortar todas estas ramas. Todas estas. Si queda ese, sigue botando la cirugía igualito. Queda el asesino. Queda asesino. Lo mata. Busquen nervio asesino de gracilis. Y ahí les aparece. No es tan fácil. Las cosas no son como parecen. Miren, esa sería la cirugía ideal. Deja de producir ácido, pierde el efecto del vago sobre el estómago, le mantengo la función del píloro, le mantengo la función de la vía biliar y del intestino. Maravilloso. Vaya, hágala. A ver cuánto la saben hacer. Walter Hermann von Heineken, Johannes Mikulin Radecki, alemán y polaco. Mire, estamos hablando de cirugías del siglo XIX. Se murió en 1901. Habían así, cerraban así. Luego vino un francés, Mathieu Jaboulé. Dijo, cuando tengan una úlcera que les haya fijado el bulbo y no lo puedan movilizar, le hacen una gastroileostomía laterolateral. Ese es el Jaboulé, una gastroileostomía. Abren prepilórico, liberan la segunda porción y la llevan allá y lo pegan laterolateral. Ese es el Jaboulé, cuando el bulbo está cicatrizado fijo allá contra el retroperitoneo y no lo puede mover. Y John Miller Turpin Finney, gringo. Con ese nombre no puede ser sino gringo. Turpin Finney. Lo mismo que esta, pero era hacer una incisión larga en el bulbo y
cerrarlo de atrás hacia adelante. Entonces la abre y lo empieza a cerrar como una U. Y ahí queda. Esta es duodenostomía. Esta es duodenostomía. Esta es gastroyejunostomía. Yaulé gastroyejunostomía, fine duodenostomía. O se puede hacer, si yo le puedo pegar acá un Virgo 2. El problema del Virgo 2, al igual que el problema del yaulé, es el reflujo del yaulé, porque acá ya es enfocado a nivel de. Bueno, hay técnicas especiales, los yoga y eso. Exclusiones pilóricas cuando se perfora o hay un duodeno difícil. Pueden hacer diferentes vías. ¿Qué es lo único que evita la recurrencia? Cuando se le radica el helicobacter, después de un sangrado ulceroso, la tasa de resangrado es 0 si lo erradico. 0. Miren, 2, 3, 4, 5. No, sí, no, o sea, muy poca probabilidad. Pero si yo no lo radico, miren, no terapia o terapia fracasada, una cosa es formular y otra cosa es erradicar, lograr la erradicación. Para este puede tomar, si sigue con el helicobacter es como si no se le hubiera hecho nada. Miren, 33, 28, 38, 29, altísimo. La única forma de que se cure la úlcera asociada al helicobacter es erradicando, matando ese bicho. Entonces acuérdense, sangran más las de la cara posterior del bulbo y las de región subcardíaca. ¿Cuáles se perforan? Se perforan donde la pared es más delgadita. Eso es, cara anterior del bulbo y cara anterior del ano. Perforación libre. Entonces tiene una fase inicial de peritonitis química irritativa. ¿Cómo es el cuadro clínico? El paciente puede estar previamente sano, sin ningún síntoma, o tener síntomas dispépticos y de un momento a otro hace un dolor súbito, intenso, distensión abdominal, taquicardia, se pone sudoroso, no se puede ni mover, se va por urgencias. Ustedes llegan, lo encuentran taquicárdico, pálido, diaforético, hipertimpánico, pierde la matidez el hígado, porque hay aire, irritación peritoneal, dolor de rebote o defensa que no deja examinar, le toman una placa, las primeras 12 horas peritonitis química y de 12 horas en adelante peritonitis microbiana, purulenta infecciosa. Entra uno, encuentra el hueco, lo cierra, lo debe cerrar primero con puntos y luego le pone un parche. El diploma. Lo puede hacer por la paroscopia si las condiciones del paciente lo permiten. Generalmente son huecos muy pequeñitos, 2-3 milímetros. Acá tenemos el defecto, el punto y luego el parche por la paroscopia. Este es un caso operado de una úlcera perforada en la pared anterior del bulbo, en el que se hace un pedículo de aumento y se cierra el defecto y se lleva el pedículo. Lo mismo, en perforada, mire, prevalencia de H. pylori en pacientes con úlcera perforada que van a cirugía. 100, 95, 83, 92, 89, 100, 96. Todos. Úlceras prepilóricas en el canal pilórico, duodenales proximales grandes que cicatrizan, pues deforman el bulbo. Dan un síndrome pilórico, una obstrucción del tracto de salida. Dolor abdominal en el 100%, vómito en el 98%, síntomas de reflujo 40% con esofagitis, por supuesto, porque el ácido no pasa. Pérdida de peso 70%, deshidratación 40%, anemia 20%. Se pueden tratar médica más endoscópicamente dilataciones de la zona estenosis con balón endoscópico. Sabemos, úlcera canal pilórico formado, se infla el balón, se permeabiliza y puede pasar uno al duodeno. Más el tratamiento médico, bloqueo ácido y si hay helicobacter, erradicación del helicobacter. Técnicas, miren estos casos, un paciente que llega demasiado, completamente
Una tomografía, mire ese estómago. Dos burbujas. En el píloro otra y otra en el cuerpo, gigantesca, mire. El estómago lleno de material de retención. Lo llevamos a cirugía. Se le encuentra la úlcera en el píloro. Un estómago gigantesco, mire el estómago por fuera, hasta la pelvis, mira, acá está, lo colocamos igual que el taxi, bajaba el estómago hasta acá. La sección en el duodeno con una sutura mecánica, la gastrectomía, y era una úlcera benigna con un síndrome pilórico por obstrucción de tracto. Y el paciente en el postoperatorio recuperado intencionalmente con los cachetes colorados. Esta es una jefe de enfermería, 40 años, venía con síntomas antispépticos, le hacen una endoscopia, le encuentran una úlcera, le toman las biopsias, el Helicobacter, le dan manejo para el Helicobacter, sigue sintomática, 1 mes, 2 meses, le repiten la endoscopia después del tratamiento y encuentran una zona de estenosis pilórica que la logran falquear con el equipo. Entonces dicen, seguía con úlcera ahí, úlcera persistente, estenosis, sigue con IVP endovenoso, la hospitalizan, IVP en infusión, IVP endovenoso, le cambian la dieta, no mejora, vomita, cada vez que le intentan dar sólidos vomita, dolor en la barriga, y me toca llevar la cirugía, una deformidad en reloj de arena, prácticamente la luz era 2-3 milímetros. Miren cómo se ve. Esto es estómago, esta es la estenosis y esto es duodeno. Primera porción del duodeno comprometida. El estómago levantado, ya es muñón duodenal. Mire ese estómago gigantesco. Miren cómo está. La zona estenosis. Eso no tiene cura. Médicamente ni con endoscópica, nada. Es igual. Esto fue ni la mitad del estómago. Miren, una vaina así de gigante del estómago. 40 años. Secuela de enfermedad úlcero-péptica. Una úlcera benigna, no era cáncer. La úlcera pilórica, que mire cómo lo veo. La úlcera es una enfermedad multifactorial donde hay un imbalance entre factores agresores y protectores tanto endógenos como exógenos. El H. pylori, los AINES y las úlceras idiopáticas son la clasificación actual. La endoscopia es el método de diagnóstico de elección. Se complican por sangrado, perforación o obstrucción del tracto de salida gástrico, síndrome pilórico. Si hay Helicobacter pylori hay que erradicarlos. Si hay AINES, pues hay que manejarlos como dijimos. La cirugía solamente tiene un papel en los pacientes que no responden a los otros signos y generalmente es por complicaciones.